Ya estamos en el laboratorio y a ver, Laura, ¿qué es eso de que vamos a hacer magia si esto es un programa de divulgación científica? ¿Y qué es la magia, querido amigo, sino ciencia que no entendemos? Uy, esta frase es muy bonita, ¿eh? ¿Esta frase es tuya? No. Ah, vale, tenía truco. Es del que escribió 2001 una odisea en el espacio, Arthur Clarke. Pues ese señor dijo esta frase tan chula. Perfecto, la frase me encanta. Ahora, ¿me van a gustar tus trucos de magia? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues mira, ya ha terminado la Navidad. Sí. Y estamos aquí todos guardando los adornos navideños. Y esta es la caja en la que lo meto todo. Aquí meto las bolas de Navidad, los espumillones, el Belén, los regalos que no me gustan, todo aquí. A ver, aquí te caben 2 calcetines y 4 bolas, Laura, esta caja es enana. ¿Decoras poco la casa? Pues ¿O me estás engañando? la decoro mucho y este año he puesto este árbol de Navidad. ¿Sí? Que lo voy a guardar ya porque... ¿Pero en esa caja ya vas a guardar? aquí lo guardo, sí, sí. A ver, Laura, yo creo que me estás engañando. A ver, ¿No? no, con un poco de paciencia, yo creo que moviendo un poco esas bolas que hay ahí... Como el bolso de Mary todo Poppins. esto irá entrando, sí, sí. A ver, claro, esto irá entrando, ya veo, Sí. ya veo. A ver, en caso igual estáis alucinando. Yo que lo estoy viendo, sé que hay truco, por favor. Podéis venir, mirar, porque Laura... Esto aquí tienes un recipiente con algo, aquí nos estás engañando. Sí, mira, aquí lo que he metido es acetona. Ah. Y la acetona disuelve, entre otras cosas, el poliespan, que es lo que tenemos aquí, desde lo que está hecho este árbol. Y claro, ahora entiendo por qué dice Laura que guarda todo en esta caja. Eso sí, cada año te dejas un dineral. Venga otra vez a comprar toda la decoración con este truco, ¿eh? Pues nada, yo creo que esto en un momento acabamos de meter ya aquí todo el árbol en la caja. ¿Tienes más trucos de magia? Tengo más trucos. Vale, perfecto. Si quieres lo dejamos aquí y que vaya... Que haciendo lo repose, suyo. que se vaya guardando. Y vamos con el siguiente. Para este me voy a poner unos guantes de maga, bueno. Bueno, una maga un poco principiante, podríamos decir. ¿Qué vamos a hacer con estas flores? Tengo unas rosas. Sí. Que yo creo que las rosas, ¿de qué color deberían ser, por favor? ¿Las rosas? ¿Rosas? Las rosas tienen que ser rosas. Pues vamos allá. ¿Pero y esto? ¿Has visto? Pero, estoy alucinando. Pero se están poniendo rosas, pero además un rosa muy fuerte. ¿Qué es eso? Aquí lo que he hecho ha sido, antes las he pintado con fenolftaleína, que es un indicador de pH. Es una sustancia que, según el pH que tenga, tiene un color u otro. En concreto, la fenolftaleína es un poquito ácida y es transparente totalmente, por eso cuando las he pintado no se veía, pero en el momento en que le he hecho una base, en este caso le he echado sosa cáustica, se vuelve básica, cambia de color a este rosa tan chulo. Oye, pues la verdad es que ahora sí que te ha quedado un jarrón estupendo. Vale, este truco me ha gustado mucho. No sé si hay alguno más. Sí, vamos con el último, si te parece. Vale, perfecto. Que te he preparado una sorpresa, Fran. Me encantan las sorpresas, Laura, muchas gracias. Resulta ¿Qué es? ¿Qué tiene? Ay. que este es el último programa de la temporada, Eso es verdad, ¿no? eso es verdad. Así que vamos Eres una a celebrarlo. tarta, es que eres tan detallista. Has visto. Vamos a celebrarlo soplando las velas. Vale. A ver si se quieren. ¿Dónde estará ¿dónde estará el truco de magia? ¿Te animas a soplar? Sí. Venga. Que no. Ah, vale, te voy a decir, ese es el truco, no se van a pagar. No, que por el coronavirus no podemos No, soplar es verdad, ya ahora. no soplamos. Hay que buscar soluciones alternativas. Claro. Así que, ¿qué te parece si lo hacemos con un poco de magia potagia? Magia potagia, vale. Vamos a ver, cuéntanos. Aquí, ¿qué tenemos aquí? Esto es para Fran? apagar las velas sin soplar, este truco. Eso es. Vale. ¿Qué hay aquí? Te lo abro, ¿ves algo? Aquí hay aire. Sí, hay Vale, que es que esto ya me lo preguntaste un día, claro. No, esto es hay pregunta aire, trampa. hay aire, pero quiero decir que no hay agua, ¿no? No, no hay nada. Vale, pues entonces voy allá. Uy, ahora acabo de Te has quedar quedado alucinado. Loquísimo, ¿verdad? Lo he hecho de una manera muy sencilla, utilizando solo vinagre y bicarbonato. Vamos a hacerlo otra vez, Vale. para que esta vez ya O sea, lo tú entiendas mezclas mejor. vinagre y bicarbonato. ¿Y qué pasa cuando ¿Y mezclas? qué es lo que se produce? Porque yo ahora no Se he entendido produce- nada y me acaba de explotar la cabeza. Se produce CO2, ¿vale? Ya sabemos que aquí esto arde por el oxígeno. En el momento en que nos quedamos sin oxígeno, el fuego no se puede producir, ¿no? Se apaga. ¿No? Pues vamos a hacer una reacción química mezclando vinagre y bicarbonato que va a producir CO2. Vale. Un poquito yo creo que ya es suficiente. Vinagre y bicarbonato. Ah, Oye, sí. este truco yo no lo sabía y es muy útil Ya está para, saliendo el para lo CO2. que tenemos. ¿Ves? Además, como el CO2 es bastante pesado,
Antes lo he hecho en una botella y simplemente poniendo la botella así ya el CO2 ha entrado en el frasco y lo guardaba ahí. No se sale porque es más denso que el aire, entonces se queda ahí en el tarro. Puedes ponerlo incluso sin tape y ya haces... Laura, esto me ha encantado y yo lo voy a poner en práctica, ¿eh? Claro, todo el mundo aquí, medidas anti-COVID, ¿has visto? Medidas anti-COVID, 3 trucos de magia maravillosos que nos ha enseñado Laura, como un montón de ciencia que nos has enseñado durante toda la temporada. Muchísimas gracias. Pues ha sido un placer, Fran. El placer ha sido mío y el placer de que nos hayáis acompañado todas estas semanas. Nos vemos seguro muy pronto viajando con nuestro agujero de gusano.